Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice aquí, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice allí, profetiza, es decir, que se dice de una, o sea, el término profetiza o profeta es que se hace pasar como una mujer de Dios que habla con la autoridad de ese Dios, como que si Dios la mandó a enseñarle a la iglesia de Tira. Entonces, amado, este asunto es muy peligroso porque ¿cómo poder discernir quién viene de parte de Dios y quién no? Mi amado, ¿cuánta gente se ha dejado engañar, dicen aquí de manera vulgar, se ha dejado engatusar por personas que dicen que pertenecen, por ejemplo, a una institución, a una empresa, y al rato de la hora lo único que hacen es mermarte, robarte o sustraerse de pronto lo que tú tanto has guardado? Me recuerdo, mi amado hermano, que en una oportunidad, y creo que por aquí está también uno de mis hermanos que vivió esa experiencia, si alguien se hizo pasar como agente de salubridad, me parece, ¿verdad? Ahí con Luquita, me parece, ¿no? Se hizo pasar por el Ministerio de Salud, me parece, ¿verdad? Entonces, mi amado, tenía el uniforme, tenía el equipo, pero no era la persona que trabajaba allí, sino que simplemente entró a hacer un perjuicio. Mi amado, lo mismo puede pasar en medio de la iglesia. Hay quienes, si no tienen el discernimiento de Dios para poder, ser verdaderas luminarias para una iglesia, pueden ingresar a ella y destruirla en muy poco tiempo. De hecho, mi amado, está más que sabido de que si imagínate que alguien se haga pasar por médico y entre a un quirófano y realice a cabo una operación. Mi amado, ¿qué está en riesgo en ese momento? La vida de un paciente. ¿Tú confiarías tu vida, tu salud a una persona que no es doctor, pero que se hace pasar por doctor? Tú dirás, ni loco, pero ¿cómo yo voy a dejar mi vida o la vida de mi familiar en las manos en este caso, de un farsante? Pues eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Teatira. Alguien se hacía pasar por profetisa y hermano sacaba, obviamente, de parte de sus concupiscencias, sacaba doctrinas que lo único que hacían era suavizar y complacer los deseos desordenados de la carne. De hecho, quisiera ir a una referencia que no se tocó en la semana pasada, pero que siempre, se puede llegar a complementar mucho más si queda en una segunda parte del estudio del mensaje de una iglesia. Cuando voy a la Escritura, acompáñame por favor, porque sí quisiera ver un texto que el mismo apóstol Pablo hará alusión de aquello. Mira lo que nos dice, y ahí, mi amado, creo que vamos a encasillarnos muy bien con respecto a lo que dice el mensaje a Teatira. En la segunda carta, por ejemplo, de Timoteo, acompáñame por favor, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3, ¿lo tenemos? Voy a leer desde el verso 4, en adelante. Desde el verso 4 en adelante voy a leer, Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo número 3, verso 4 al versículo número 6. Solo como para que te des una idea. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Dice el Señor allí, versículo 4 leo, traidores, hay una lista obviamente de lo que Dios repele, de lo que Dios no desearía encontrar, mucho menos en su iglesia o en su casa o en su hogar. Dice allí, traidores, impetuosos, infatuados, y por aquí ya voy, arañando el tema. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y mira cómo va a inclinar toda la balanza. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos el Señor le manda, ¿qué cosa? A evitarlo. Pero ¿qué hay si no logro discernir quiénes son realmente de Dios? Y lo que es peor, le doy el micrófono y el púlpito para que predique. Sería un riesgo, mi amado hermano, terrible. Ahora, esto se complementa con lo que dice el verso 6, porque la verdad ahí es donde quiero llegar. En el versículo 6, mira los peligros
de darle a alguien la facilidad de que predique, pero una falsa doctrina. Y mira, dice el Señor, versículo 6, porque de estos, hablando de estas personas que, amado hermano, tienen más deleites o buscan los deleites del mundo de la carne más que de Dios. En el versículo 6, me adelanto sin empezar todo de el verso 5, que ya vimos lo poco. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y mira lo que logran. ¿Qué nos dice allí el texto? Y llevan cautivas a las mujercillas que están penosamente, ¿qué? En la iglesia. Que están cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Usted diga, ay hermano, eso en la iglesia, yo no creo. Pues déjeme decirle que yo sí estoy seguro de aquello. Primero, porque la Biblia lo dice. Y segundo, mi amado hermano, porque vivimos en un mundo, mi amado, donde todo es carnalidad. Todo es la concupiscencia de Dios que incita al hombre a la sensualidad. No hay cosa que usted no pueda ver, sobre todo en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, ahora hay un Kuwait también, creo que, ¿verdad? Pero no la isla, sino una aplicación. Todo está empujado al sexo. Todo, absolutamente todo. No hay, mi amado, imagen, no hay video, no hay algo alusivo donde usted puede decir, ay, qué bueno, hay moralidad. No, lo que hay es inmoralidad. Ay, qué bueno, está vestido, no, está casi desnudo o casi desnuda. No hay nada que usted podría ver hoy por hoy en nuestras redes sociales que no conlleven inmoralidad, sobre todo inmoralidad sexual. Ahora, ¿en una iglesia puede darse esto? Por supuesto que sí. Claro que sí. Y mucho más se va a desbocar si se le da la oportunidad a un falso maestro o a alguien que dice ser, llamado hermano, si algún profeta, se le da rienda suelta para que a usted le esté adornando las orejas, motivándole o dándole con su aparente aprobación divina, le esté dando rienda suelta a las concupiscencias de su carne. Ahora, me salté el verso 5. ¿Por qué causa? Para darle un realce, ¿sí?, al final de esta referencia bíblica, del cual se nos dice que estos hombres simplemente tendrán apariencia. ¿Apariencia de qué? De piedad. Pero no son piadosos. Tendrán apariencia de que lo son. Pero negarán, dice la Biblia, la eficacia de ella. ¿Por qué causa, mi amado? Uno podría llegar a ver realmente qué es lo que son, cuando el fruto al final termine dándose a conocer. El fruto, por sus frutos los conoceréis. Mi amado, Jezabel, del cual se toma la referencia en el libro de Apocalipsis capítulo número 2, tenía pues, en el versículo 20 del capítulo 12, tenía pues, mi amado hermano, la labor de introducir en la iglesia, sí, aberraciones de inmoralidad, sí, en este caso sexual. Cuando uno lee, dice la Escritura, ella, en la parte final del versículo 20, dice así, enseña y seduce. ¿A quiénes? A sus siervos. ¿Y qué les enseña? ¿O a dónde los quiere empujar? Para que puedan, ¿qué cosa? Fornicar. Hermano, usted diga, ¿será posible que en una iglesia se dé a semejantes actos de inmoralidad? Pues penosamente sí. Jesús mismo también lo advirtió en los evangelios, que en los postreros tiempos, en los postreros días, amado, esta generación será semejante a la generación de Sodoma y de Gomorra. Se decía en una enseñanza ya en la Flor de Bastión, cuando no hace mucho, todo el mes de junio fue dedicado a la organización LGTB. Todo el mes de junio fue el mes de la aceptación de este género. Hubieron desfiles, hubieron marchas, hubieron protestas también. Y claro, siempre cuando llegan este tipo de festividades, miren que son festividades, hermano, lo único que hacen los gobiernos es darle mayor libertad, mayor aval, mayor aprobación de leyes a su favor.
¿A favor de qué? Pregunto yo. A favor de la inmoralidad. Entonces, no es de extrañar, y yo me espanté el día de hoy que andaba buscando unas imágenes, de las cuales obviamente he rescatado las que me interesan. Dentro de una de ellas había un reportaje allí, y yo se lo comenté a mi esposo y en la mañana le dije, mira, pastor, si recibe mensaje, dice el que recibió un mensaje de Dios que le confirma para poder unirse en matrimonio con otro hombre. Yo digo, mira, claro, ya no espanta, pero sí a uno le termina dando cierto tipo de impresión. Ya no se espanta la gente con esto, porque ahora este sistema que está tan comúnmente regado a nivel mundial, hermano, el hombre ahora lo ve como algo normal. Que un pastor diga que el Señor le habló para que se una a otro hombre en un hogar, en un matrimonio, no es una locura. Jezabel está ahí, obviamente, su espíritu, su tendencia, su influencia está más viva que nunca en medio de las iglesias. Cuando ya se lee lo que Jesús advertía que habría de ocurrir, que seremos como la generación no solo de Sodoma y de Gomorra, sino también como la generación de Noé, de la cual se nos dice que el pensamiento de ellos era solamente de continuo el mal. Ya, si hoy yo lo leo, yo ya lo creo. Si antes lo dudaba, ahora yo digo, no, es seguro que sí. Y que se pondrá peor en depravación, por supuesto. Mi querido hermano, cuando avanzamos pues entonces al versículo número 24, ¿sí? Hace bien el Señor tomar como referencia a Jezabel. Porque Jezabel, allá en el primer libro de los Reyes, si no me falla la memoria, capítulo 19, fue la protagonista principal. Esta mujer, o esta reina, era esposa del rey Acán, era la protagonista principal ¿de qué? De no solamente introducir en Israel de manera legal, porque ella logró que de manera legal Baal sea el nuevo Dios de Israel. ¿Sí? Este ídolo que ella de una u otra forma trajo dentro de una alianza de matrimonio con el rey de Tiro. Ella fue hija del rey de Tiro y, mi amado hermano, en una estrategia política se cede el matrimonio a esta mujer para con Acán, para poder fortalecer su reino. Vaya pues. Bien dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hay algo terrible, una consecuencia terrible, mi amado. Cuando uno se casa en yugo desigual, lo más triste de todo esto es que no solamente si desobedeces a Dios, sino que terminas siendo esclavizado, ojo, por la fe que predomina en la idolatría, no la fe de Israel. Penosamente, cuando uno se llegase, si acaso se pudiera dar, si uno se llegase a casar con una persona idólatra, tú no lo vas a poder convertir de su idolatría a la verdadera fe del Dios, sí, que se lo adora en espíritu y en verdad. Es todo lo contrario. Él te termina arrastrando a ti. Por una sencilla razón. Primero, por tu desobediencia. Y segundo, la desobediencia, llamado, alienta o fomenta la concupiscencia. Pierdes autoridad. Pierde el respaldo de Dios y como consecuencia, mi querido hermano, sí, mi amado, el Señor también te entrega a tu desempleo. Venga conmigo a la carta a los Romanos. Quisiera ir un poquito más allá. Quiero, por favor, que lo haga en el primer capítulo. Y antes de leerlo, para fortalecer la enseñanza de la iglesia de Tiatira, acompáñenme por favor al versículo 24 de Apocalipsis 2. Quisiera leer o avanzar en la lectura para ver qué más Dios nos dice a través de esto. ¿Lo tiene? Sí, primero, Romanos capítulo, déjenlo ahí, que ya desde la cita. Sí, primero tenga abierto ahí para pasar casi que de manera inmediata para darle el versículo. Sí, antes de ello, termino de leer el versículo 24. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene? Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
a cuantos no tienen, y mira, esto se había hecho, que dicen que tira, se había hecho una doctrina, se había hecho una enseñanza. Imagínate que a alguien se le enseñe a cometer fornicación. Usted diría, me parece aberrante, me parece una locura, pero hay iglesias que ven el pecado o ven este mundo como algo normal y hasta lo podrían defender hasta bíblicamente. Mi amado, dice pues la Escritura, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido, por aquí me voy ya a establecer, lo que ellos, ¿cómo ya lo habían identificado? ¿Cómo lo habían ya reconocido? Dice allí, los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Claro, esta es una expresión, pero una expresión que implica mucho, que implica aberración, que implica, mi amado hermano, el poderse sumergir en los más, digamos, en las más profundidades del pecado. Ahí cuando alguien dice, cuando lo reconoce, claro está, dice, hermano, yo he caído de lo más bajo. Solo alguien que todavía tiene de Dios algo del espíritu y del remordimiento podría decir, hermano, yo toqué fondo. Cuando alguien está pecando, no sabe que está en el fondo, pero cuando Dios ya le hace ver, sacándolo de ahí, él sí dice, hermano, yo estaba muy adentro de todo esto. Y agradezco a Dios que me haya podido rescatar de ahí. Y querido hermano, dice pues la Escritura, versículo número 24, si aquellos que llaman a esto, a esa corrupción o ese, digamos, desenfreno de esta doctrina, a ellos les llamaban, dice allí, las profundidades de Satanás. Ahora, ven conmigo a la carta a los Romanos. ¿De qué mismo estamos hablando? Si hay un texto que podría darnos, digamos, el soporte de hasta dónde se puede llegar en estas aberraciones, es Romanos capítulo número 1. Verso número, ¿sí lo tiene? Versículo número 26 en adelante. Esto creo que lo expone con libertad. Romanos capítulo 1, verso número 26 en adelante. ¿Ya lo encontró? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Por esto, como una especie de consecuencia y de abandono de Dios por la humanidad, dice, por esto, Dios los ha entregado ¿a qué? Es como, mira, a veces parece mentira. Antes de dar la pauta de la lectura, yo creo que a muchos padres, sobre todo los padres, les, digo así, que les causa tanta impotencia y al mismo tiempo, bueno, como cuando alguien ya pierde la esperanza de sus hijos, cuando dice, de aquí ya, ni porque se le habla, ni porque se le pega o se lo castiga, no le termina diciendo, lo que te dé la gana. Usted ha manejado esas expresiones. Cuando está ya frente a un muchacho, pero que es impávido, que no hay reacción, que usted le habla, le aconseja, le dice, oye, pero mira, por favor, mira que te estoy hablando, cambia. Eso también le puede decir la mujer al marido. Mira que te he dicho que hasta cuándo vas a llegar así borracho, que siempre te ven como una mujer, te ven como otra, tú no me respetas y el hombre ya está contigo. Cuando eso ocurre, cuando ya se llega a estos topes, a estos límites, claro, Dios que también tiene su colmo, ¿tú crees que no? Por supuesto que sí. Dios también tiene su medida. Y dice, mi amado, en el versículo 26, cuando ya Dios llega al tope, dice entonces, ¿qué hace? Los entrega, dice la Biblia. Como cuando dirá en el Antiguo Testamento, allá por el libro de los jueces, Dios los vendió de balde. Eso implicaría, te vendió gratis. Dice, ¿cuánto cuesta? Llévatelo gratis. Entonces Dios dirá, los entregó a pasiones vergonzosas. Y comenzará en detalle a decirnos de qué se trata esas pasiones vergonzosas. Dice la Escritura, pues aún sus mujeres, hablando de las esposas de estos, cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. Ya vamos a ver de qué se trata, ahí da la explicación. Y de igual manera, ¿sí? O de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron como una fogata. Se encendieron, dice aquí, en su lascivia unos con otros. Como dice aquí, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución, dice aquí, debida a su extravío. Es como que Dios dice, hagan lo que quieran. No me quieren glorificar, no me quieren tener en sus vidas, no les interesa cada vez que yo les predico, que yo les envío mi palabra, mi espíritu. Si no lo quieren recibir, si les vale un pepino la cruz de Cristo, entonces hagan lo que les dé la gana. Y en esa sociedad estamos. Parece mentira, pero hoy por hoy estamos viviendo en ese tipo de sociedad. Y lo que es peor aún, hoy por hoy hay iglesias, amado, que tienen estas prácticas. Donde, amado, la libertad de Cristo ahora es el libertinaje de la carne. Donde aún los mismos líderes de las iglesias, amado, dan carta abierta, poniendo ellos el terrible ejemplo. Y claro, si el líder lo hace, todos lo hacen. Por ahí también se veía en el mismo reportaje donde vi la imagen, decía, el primer ministro de tal nación, me reservo de esa nación, si practica abiertamente, si en este caso, ahora le llaman su preferencia sexual. Si fuese un primer ministro en un país de Europa, llamado, diría el ciudadano como, pero si lo hace, ¿por qué yo no? ¿No le parece? Como que si el papá llegase borracho, fumador y mujeriego, ¿qué dirá el hijo? Pero si mi papá viene borracho, ¿sí me va a pegar unas cuantas cervezas? Pero si yo lo veo aún y respetando a mi madre con la vecina, con la de la vuelta, con la de la esquina, yo también entonces. Y claro, nunca habrá autoridad para poder decir no lo hagas. Mi amado, y no solo esto, el texto todavía ahonda mucho más en Romanos, ya que se nos da la causa del por qué Dios nos abandona a su aberración. Dice el verso número 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cuál es esa mente? Una mente diabólica. Cuando hablamos de esa mente reprobada, hablamos de la mente de las entrañas del mismo infierno. Así como cuando se habló en algún momento de la enseñanza acerca de la lengua, que la Biblia dice que cuando uno le da rienda suelta, dice la Biblia, que esta lengua puede ser inflamada por el mismo infierno. Imagínate, lo inflamable es lo que se puede usar para poder hacer combustión. Es como que tú hablas porque hablas y cuando comienzas a decir palabras, porque bien dice la Biblia que en las muchas palabras no falta ¿qué cosa? No falta pecado. Entonces cuando uno se pone a hablar de cosas y de que sabe y le da rienda suelta, es como que detrás de ti el diablo está haciendo esto. ¿Qué crees que está haciendo con el carbón? Que ya está encendido. ¿Qué está haciendo? Le está dando más fuerza para que el carbón se encienda más. Entonces, cuando se habla de este tipo de grabado, de este tipo de doctrina, ojo, es una doctrina, es un estilo de vida hoy por hoy. Dejó de ser simplemente algo escondido, ahora esto es algo totalmente abierto. Y hay que hablar y predicar en contra de estas cosas. Los pastores no podemos, por lo menos los que queremos honrar a Dios, no podemos, mi amado hermano, hacernos de la vista ciega con esta generación. Podríamos ser considerados como los pastores anticuados, los pastores homofóbicos. Pero, amado hermano, somos pastores porque no me puedo poner solo. Hay mucha gente que todavía, hermano, habla de la verdad de Cristo, que el pecador se va al infierno y el que se arrepiente puede recibir el reino de los cielos.
Y el Señor nos declara en este precioso y poderoso versículo, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego dirá, como para aumentar la lista, dice, estando ellos, ¿qué cosa? Atestados. Eso es, no solamente es lleno, sino que están saturados. Porque un pecado, también lo he dicho, y usted creo que también lo sabe, un pecado conduce a otro. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! ¡Que la lista es grande! Pero ¿sabes qué? Al leerla me doy cuenta que está hablando de nuestra generación. Una década o una veintena de años atrás podría decir, no, eso ha de ser como para los tiempos de la gran tribulación. Así no leí estos temas antes. Esto debe ser como para la gran tribulación, ¿verdad, hermano? Yo no, sí, puede ser. Porque sí, es verdad, había maldad, pero no en la escalada que está actualmente. ¿Verdad? Se escuchaba de ciertos actos que causaban pavor y terror y espanto en el éter, me recuerdo, pero era un caso como que al mes o a los 3 meses. Pero ahora, llamado, ahora las malas se las regalan. No le meten un tiro, le tiran una ráfaga de balas y aparte, como para adornarlo, le dejan clavado unas 30 puñaladas. Y si con esto fuera poco, le arrancan la cabeza y se ponen a jugar pelota con su cabeza. La situación actual, llamado, está desbordada en todo su ser, en todos, digamos así, sus ámbitos. En todo lado, en todas partes del mundo, hay corrupción, hay aberración, hay crímenes, hay mortandad. Estamos, llamado hermano, viviendo tiempos proféticos. Amén. No se asuste, porque gracias a Dios usted conoce a Cristo. Y usted es responsable de llevar una luz en medio de las tinieblas, la luz de Cristo, la cual sé que alumbra en sus corazones. ¿Cuántos tienen esa luz, mi amado hermano? Amén. Aleluya. El paganismo en Roma, mi amado hermano, no tenía límites, obviamente. Por ahí circula, de antaño, no de ahora, de antaño, una película que habla de las perversidades que se cometían en Roma. Me reservo el nombre, pero si alguien desea saber, se la puedo dar persona a persona, porque hay muchachos. Sí, hay una película que habla de las perversiones de lo que se hacía en Roma. Perversiones que a la verdad, vistas de antaño, uno dice, ¡ay, Señor, qué espanto! Pero vistas en la actualidad, uno dice, ya no es nada. Las 50 sombras de Grey, esa tiene más. Porque a eso estamos acostumbrados. A que nuestra vista, nuestro oído y todo lo que percibimos que Hollywood nos vende, porque hasta le pagamos para ver. Mi amado hermano, hoy por hoy, esto nos parece normal. Más bien cuando no tienen escenas eróticas, la gente podría decir, ¡ay, estuvo fea la película! Mi amado, el Señor a Tiatira, diríamos que la desnuda y le dice, esto está pasando entre ustedes. Pero, como también solemos decir, Tiatira tenía un remanente. Eso es lo bueno de Dios. Siempre se guarda en medio de la maldad, siempre se guarda la misericordia para el remanente. Mi querido hermano, y es ahí, obviamente, donde el Señor nos dice, en el versículo número 24, en la parte final, luego de que el Señor expone toda la porquería, toda la basura que estaba comenzando ya a manifestarse en Tiatira, le dice, pero ustedes, los que no tienen esa doctrina,
Los que realmente al escuchar o ver esto, hasta les causa náusea. Para ustedes, dice la Biblia, no os impondré otra carga. En la parte final de Apocalipsis 2, verso 24. No os impondré otra carga. Es decir, ya con lo que están viviendo, con lo que están soportando, con lo que están lidiando, si es más que suficiente. Imagínate que se venga ya de lo que ya se tiene en la actualidad, vengan cosas todavía mayores. La gente dice, wow, Señor, me voy a terminar perdiendo. Por eso que a Tiatira se la considera en esta última faceta del mensaje que se le da como una especie de alivio, ¿sí? Como una medicina para que se mantenga hasta el fin. Y Dios le dice, no te voy a imponer otra carga. Ahora, esto me llama mucho la atención porque encaja de una manera muy atinada con lo que el Señor también nos dice en su palabra. Y ven conmigo, por favor. Quisiera poder leer esto. Cuando uno va a las cartas del apóstol Pablo, mira lo que nos dice el Señor. Ven conmigo, por favor. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Quisiera que si podamos compartir esta lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo 13. Voy a rescatar sobre todo lo que nos menciona al final del verso, pero leamos todo el versículo para saber de qué se trata. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso número 13. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna provocación del enemigo que no sea humana. Es decir, y si quiero poner ahí a Tiatira, creo que viene bien. O sea, Dios le dice a Tiatira, tomando esta referencia bíblica, mira Tiatira, lo que está pasando, lo que se está manifestando en ti, ten por cierto que no es algo que viene del espacio, no es algo que ha salido, digamos así, de algo nuevo que nunca ha ocurrido antes. No, lo que estaba viviendo Tiatira era lo mismo que había vivido posiblemente la generación de Noé. Y era lo que también había vivido en parte ciertos, en muchos moradores de los tiempos de Abraham, hablando de Lot y de todas las 5 ciudades que estaban contaminadas, porque Sodoma y Gomorra eran las más conocidas por nombre, pero junto con ellas había 3 ciudades más embarradas en el pecado. Era Adma, Seboim y un lugar chiquito llamado Zoar. Las 5 iban a ser quemadas, 5. Pero solo terminaron siendo destruidas 4. Porque a Zoar, Lot le pidió ¿qué cosa? Le pidió permiso al Señor, no destruya Zoar, porque saliendo de aquí, de estas ciudades paganas, no voy a alcanzar a correr a la montaña. Déjame por lo menos refugiarme en esta ciudad pequeña, o en esta aldea pequeña, y por eso fue reservada. Mi amado, y ahí el Señor le dice, mira Tiatira, lo que tú estás viviendo es algo que penosamente sí será en medio de la generación de los hombres. Primer punto. En el segundo punto, el Señor nos dice que aun cuando la maldad es grande, Dios es más grande que esa maldad. Y ahí nos aclara diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará juntamente, ¿qué cosa? Con esa prueba. También dice la Biblia, nos dará la salida para que podáis soportar. Ahora, ¿cuál era la salida que Dios le daba a Tiatira? Pregunto. ¿Cuál fue la salida? Ahí está en el versículo número 24. ¿Cuál fue la salida que Dios le dio a Tiatira? Para que pueda tolerar esta avalancha, para que pueda tolerar, sino soportar esta avalancha de perversión. Ahí está, en la parte final está. Tú dirás, pero eso no es salida, pero para Dios sí lo es. Y si Dios dice que esa es la salida, esa es la puerta de escape. Así tú digas que no es.
¿Cuál fue la salida para poder soportar tanta situación de perversión en medio de la iglesia? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué dice el verso 24 en la parte final? Ahí está. No, ¿qué cosa? No ponerle ninguna otra responsabilidad, sino la de mantenerse firme con todo este peso que ya lo tenían encima. Usted dirá, pero ¿por qué mejor no se lo quitó? ¿Qué acabamos de ver en Corintios 10? El Señor no nos da carga que no podamos cargar. La iglesia o el remanente de Tiatira sí podía mantenerse con ese peso. Ahora, es verdad, Dios conoce la medida de resistencia de cada uno de sus hijos. Para algunos, mi amado hermano, esto será algo que sí se puede sobrellevar. Para otros dirán, hermano, si yo me veo en eso, caigo. Entonces Dios te pondrá otro tipo de carga, conforme a tu resistencia. Como cuando, si se recuerda, lo utilizo como referencia porque fue algo conocido aquí en la iglesia. ¿Usted se acuerda de nuestro querido hermano Davis? Ajá, de Davis Correa, ¿se recuerda? Los nuevos dirán, ¿quién será? Los que ya tenemos un buen tiempo acá, yo sí me acuerdo. Inclusive tenía un cliché, un apodo en el mundo, porque él jugaba pelota. El mago le decía. No sé si se lo sigan diciendo. En algún tiempo él buscó del Señor y estuvo con nosotros y era bien animoso, se dejó ganar el cariño de la gente por su forma de ser, porque era muy hiperactivo. Bueno, el hombre destacó mucho en el Señor, pero en una oportunidad nos pidió a nosotros, a mí en lo personal, digo, pastor, yo quiero salir de vacaciones, yo quiero también salir, porque en ese entonces me recuerdo que en las noches salíamos con un grupo de hermanos casados, a pregonar el evangelio por las noches. Por las noches, salíamos a las 10 de la noche, que nos iban a la cama, nos íbamos a la afuera a regar la palabra. Entonces, ¿y cuál era el objetivo? Nosotros salíamos a predicar, mientras las esposas se quedaban en la parte superior orando. Claro, lo hicimos no porque que no hay que hacer nada, no. Lo hicimos porque el Señor así nos lo demandó y puso carga de aquello. Entonces, mientras ellas estaban clamando, nosotros nos metíamos y buscábamos puntos específicos de maldad. Nos metíamos a las villas, ¿verdad? Donde veíamos gente jugando cartas, naipes, ahí le caíamos. Si estaban hechos grupitos en las esquinas, en lugares oscuros, y que veíamos esas pequeñas luces que se encendían, ahí están fumando, vamos por allá. Entonces, toda barra ya nos conocía. Uno se incomodaba, hay otra vez los hermanos, hay otros, los dueños de los locales que nos conocían, no, el hermanito va a predicar. Así que apagábamos, le bajaban la luz, el volumen a la radio. Decía, a ver hermano, esta es la mía, y nadie porque se seguía jugando, no importa. Pero nos daban la oportunidad de predicar. Ahora, ¿a dónde voy? Llamado, este hermano nos dice, hermano, yo los quiero acompañar. Perfecto, y nos fuimos. Nos acompañó, él no tenía en ese momento esposa, entonces igual nos acompañó. Salió algunas veces con nosotros, algunos días. Pero en una de las tantas salidas que tuvimos, hermano, nos tocó meternos en una fiesta. Una fiesta ya por donde dicen que es Esmeralda chiquito por acá, por el bloque, no me recuerdo de qué bloque será. Bloque 7 creo sí, pero de verdad que puro negrito, no traje de los menosprecios, pero sí, todos eran de raza negra, ¿no? Y el lugar era oscuro, y ponen focos negros todavía, y no los veo. Cuando se reían, se les veían a los dientes, a los blancos, que brillaban. Para esto, mi amado, aparte de esa labor que se hacía, llamado, con 2 o 3 hermanos más, íbamos a lugares, ya no en la noche, aún en el día, donde el humo era, pero fuerte. ¿Sí? Nosotros sabíamos quiénes eran a los que los contrataban para hacer sicariato. Y sabíamos quiénes eran los que expendían la droga, pero a gran escala, y nos metíamos allá. Sí, los hermanos ahí, bueno, les digo, por fe. Entrábamos ahí
Mi amado hermano, sí, y nos decía, hermanito, ¿cómo estáis? Se estaban sentados algunos muebles en las casas comunales, no sé de quién habrá sido, casas comunales o casas abandonadas. Ahí ellos se sentaban, tenían televisión, ahí inhalaban, repartían el botín, hacían de todo. El hermanito va a venir y entraba por allá y predicaba. Claro, el ambiente era con un olor único, único. La gente, los mismos predicadores salían medio ministrados. El Señor es más fuerte adentro. Entonces, en esa fiesta que le digo, fue este varón. Hermano, el hombre entró. Por ahí fue reconocido, obviamente. Le dijo, vamos a poner la cosa. ¿Cómo está? Y se saludaba así como se saluda medio. No sé qué hace con las manos, pero al técnico un saludo, le dice. Entonces se saludó y todo. Bueno, y nosotros salimos. Digo, bueno, se predicó la palabra. Salimos. Todos salimos bien, menos él. Todos salimos bien, menos él. A él le afectó, porque él salió de ese mundo, llamado, y no regresó igual. Y fue el principio de su fin. Dejó de congregarse, dejó obviamente de salir con nosotros, y cuando nos dimos cuenta, hermano, volvió con todo, otra vez al mundo oscuro, ¿sí? Y tinieblas y la droga. Hay cargas que Dios sabe que podemos cargar, pero Dios también sabe que hay cargas que no podemos llevar. ¿Cómo poderlas identificar? He ahí, mi amado hermano, la dependencia que cada uno de nosotros debe de saber, que debe de tener de parte de Dios. Para algunos podrán pasar páginas y decir, pero para otros verán simplemente una chica por ahí media ya despotada y se quedarán ahí y se internarán en la locura. Se internarán en la droga, se internarán en la borrachera, se internarán en todo lo que Dios llama en el verso 24 las profundidades de Satanás. Hermano, ten cuidado, es mi alerta para ti y para mí y para todos los que estamos todavía en este mundo. El que piense estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Pon atención, ¿sí?, a todo lo que Dios día a día te va dando a conocer. Para la iglesia, que el Señor sabía que tenía cierto estado de persistencia, de resistencia, le dice, no te quiero imponer otra carga. Pero tenía una carga, pero no se la hizo más pesada, sino que por el contrario le dijo el Señor, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Oiga, esto es un mensaje tremendo. Lo que tienes, reténlo, guárdalo. Yo me pregunté, ¿y qué es lo que tenía? Tiatira, que la hizo, en ese remanente, la hizo fuerte. ¿Qué es lo que tenía? Y encontré la respuesta. Ven conmigo a la Biblia, amado. En la segunda carta a Timoteo, yo creo que esto es lo que tenía Tiatira. Y más allá, es lo que debe de tener todo hijo de Dios para no resbalar en su vida cristiana. En la segunda carta a Timoteo, ¿lo tiene, mi amado? Segunda carta de Timoteo, capítulo número 1. ¿Lo encontró, mi querido hermano? ¿Sí? Versículo número 12 voy a leer, ¿sí? Del verso 12 en adelante. Dice el Espíritu Santo, por lo cual, asimismo, mira cómo lo reconoce también Pablo, padezco esto, pero no me da vergüenza, o no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar, ¿qué cosa? Mi depósito para aquel día. Ahora, cuando habla de su depósito, está hablando de lo que es el hombre para Dios. Es un ser redimido. Y redimido, o en este caso, guardado tanto en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. A eso se le podría catalogar mi depósito, mi carne, mi espíritu y mi alma. Él dice, estoy seguro que aquel que me ha redimido puede guardar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y luego dirá, versículo número 13, mira lo que Dios también te desafía, y me dice a mí, y me dice a la iglesia entera, me dice, retén. Ojo con esto es de retener, de no aflojarlo, de que si lo tienes, cuidado se te escapa. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y eso es doctrina, el evangelio sin adulterarse. Ojo con esta palabra, Pablo es muy tiroso en decir, quiero que retengas la forma de las palabras que de mí oíste. Cuando dice la forma, hermano, está hablando de todo lo que esto representa. Mira que se suele decir que a veces hay cosas en la vida que si son de fondo hay que resolverlas. Pero si es de forma, puede pasar por alto, pero no. Aquí es a la inversa. Aún la forma en la que Dios te enseña debe de ser juiciosamente observada y obedecida para no claudicar en la vida cristiana, para no equivocarse en la vida cristiana. Mira, cuando se trata de salvaguardar mi alma, mi carne, mi espíritu, mi amado, hasta de la forma tengo que estar apercibido. Debo de estar atendiendo. Y ya cualquiera, debo de echarle el ojo. Hasta de la forma. Un ejemplo. El vestuario no hace al creyente, como el hábito no hace al monje. Pero la forma en la que debo de verme debe de ser considerada en mi vida cristiana. Mira, es forma, pero aún la forma debe manifestar el fondo. Forma parte del evangelio. No es de mayor interés, pero, si quiero cuidar mi buen depósito, si en Dios, mi amado hermano, valoro lo que Él ha hecho en mi carne, en mi alma y en mi espíritu, pues la forma sí me debería de interesar. De pronto los modismos de cómo hablar o los ademanes pueden ser considerados forma, no es fondo. Pero si hablo de guardar aún mi forma de cómo la gente me ve en mis ademanes, en mis manifestaciones o expresiones corporales, pues debo de ponerle asunto porque la forma también forma parte del fondo de las cosas. La gente debe de saber que como cristiano aún mi forma de hablar tiene que compaginar con mi forma de creer. Debe haber un cambio. Entre un creyente, entre un adolescente cristiano y uno que no lo es, hermano, debe de haber un cambio, porque si tú me presentas aquí, a mi izquierda, a un chico adolescente que no conoce del Señor, y aquí, mi hermano, me presentas a un chico cristiano de la misma edad, contemporáneo con el otro, y a los dos los veo con los pantalones a la cadera, los veo con camisetas sueltas, collares, gorras, yo digo, ¿dónde está la diferencia? Esto perturba a aquel que quiere ver qué ha hecho Cristo por él. Si alguien te exhibe en una vitrina y dice, dime quién es cristiano. Y hasta podría la gente decirte que acá está más simpático, el de acá de ser. Porque si el de acá está usando arete, el creyente acá también lo usa. Si el de acá se tatuó algo, el de acá también está tatuado. Claro, el de acá dice, la tintina acá dice, Cristo me ama. Tatuaje, tatuaje. Entonces, Pablo, mi amado, se va al meollo del asunto. Aún la forma del evangelio
debe de ir al unísono con las bases doctrinales. ¿Cuántos creyentes, cuántos somos hijos de Dios acá? Debemos de vernos diferentes. Debemos de vestirnos diferente y debemos de hablar diferente. Porque, amado hermano, un hijo de luz, amado, transpira a Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando yo retomo, mi amado hermano, Apocalipsis capítulo número 2, el Señor le dice, quiero que retengas esto. No solamente la doctrina, sino la forma que ella tiene en tu vida. Porque esto te ha guardado de que no seas arrastrado por lo que Jezabel y su doctrina había hecho en medio de los que no pudieron, mi amado hermano, retener la sana doctrina. Retén lo que tienes. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor te responde, tranquilo, hijo, que es hasta cuando yo venga. Ay, Señor, pero si eso lo vienen diciendo desde hace muchos años y nada que viene. Bueno, entonces hasta que te mueras, pero quiero que retengas lo que tienes. Mi querido hermano, retener es soportar. Retener es un sinónimo de resistir o resistencia. Si lo haces, el Señor, mi amado, también tiene para ti. Acá todo el mundo se quiere saltar todo lo que se ha dicho, ir directamente de ser salvo a esto, ¿verdad? Es facilito decirle a la gente, oye, recibe a Cristo y mira, hay corona de la vida para ti, gloria a Dios. Pero cuando uno se come todo el cuerpo del mensaje que ha sido detallado, y uno, si se lo reserva y no le da el evangelio completo, claro, la gente puede pensar de que la corona está ahí para todos. Y no es para todos. Es para los que vencen. Al que venciere, yo le daré la corona de vida. Al que venza, ¿qué? Las dificultades que se van manifestando en cada una de las iglesias. Dice la Escritura, al que venciere y guardare mis obras, porque esto es, hermano, retén la doctrina, pero sigue adelante en la encomienda que te he dado, de pregonar el evangelio. No son las obras, si el que guarda mis obras también hasta donde, hasta el fin, yo le daré, ¿qué cosa? Autoridad sobre las naciones. Autoridad, eso es dominio, poder. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, en Lucas capítulo número 22, ven conmigo, por favor. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 22, verso número 28 al 29. Estas palabras no solamente son para los discípulos del Señor, para los 12 apóstoles. No, esto es para todo aquel que cree en su Dios, en su Salvador. Es para ti, para mí. Pero claro, hay que cambiar el estilo de vida. Dice el Señor, versículo 28, pero vosotros, ¿lo tiene? Lucas 22, verso 28 al 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en la playa, dice, ¿verdad? Perdón, en mis pruebas. Pero vosotros sois los que habéis estado conmigo en el deleite de las pasiones de la carne. No, en las fiestas tampoco. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, no en tu prueba, en las guías. Porque a veces llamamos nuestras pruebas, o diríamos, a veces llamamos las pruebas del Señor en mí. ¿Cuánto comienzo a sufrir? Y esto yo ya lo he mencionado en otras enseñanzas, a consecuencia de mis propias equivocaciones. No dejo lavada la ropa en casa, soy irresponsable, paso más en la telellorona, paso más viendo el partido de fútbol, sin que atendiendo las necesidades del hogar. Mi mujer me comienza a hacer problema, el marido comienza a hacer problema, y por ahí salimos como cristianos. ¡Ay, Señor, estoy padeciendo por causa de Cristo! No, papito, no, mamita, estás padeciendo por tu irresponsabilidad. Esas no son las pruebas de Dios para ti. Esas son tus responsabilidades.
responsabilidades. Si tu jefe te está votando porque siempre llegas tarde, esas no son pruebas cristianas. Esas son tus irresponsabilidades. Eso es lo que siembras y eso vas a hacer lo que cosechas. Padecer por causa de Cristo, mi amado hermano, es cuando tú, por medio de una vida cambiada, manifiestas al mundo lo que el Señor ha hecho en ti. Y si el mundo te presenta oposición por ese cambio, entonces te podría decir, estás sufriendo por causa de Cristo. Ejemplos. Has abandonado el maldito vicio del alcohol. Quieres agradar a Cristo. Ya no quieres emborracharte como antes lo hacías cada vez que te invitaban a una fiesta. Claro, vas de pronto por una invitación forzada, ahora te sientas, los vasos comienzan a fluir por todos lados y llegan a ti y te dicen, ¿se sirve? No, gracias. Y comienza la burla. Y comienza los apodos, la denigración. No, así me tires el trago encima, yo no voy a tomar. Yo no necesito, estoy aprendiendo en Cristo que ahora yo puedo embriagarme, pero no de vino, sino del Espíritu Santo de Dios. Amén. No es el posible, dice el Señor, y por los cuales hay disolución. Ahora todos cuentan los cachos, todos cuentan las patanadas. Y claro, cuando te toca a ti la ronda, tú dices, no paso. Entonces viene el menosprecio, viene, amado hermano, la separación del grupo. Y tú dices, ¿pero por qué? Por causa de Cristo. Estás comenzando a experimentar las pruebas de parte de Dios en tu vida. Entonces, cuando esto ocurre, el Señor dice, si tú vences y guardas mis obras hasta el fin, yo te voy a dar autoridad. ¿Qué decía Lucas 22, versos 28 al 29? Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues también, ¿qué haré con ustedes? Os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y ese reino es para todos los que creen y los que me obedecen. Solo para complementar algo que se le dijo a la iglesia de la Odisea, dice el versículo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis. Veamos esta referencia. Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice el Espíritu Santo, al que venciere. ¿Verdad? Porque Dios sabe que hay que luchar para vencer. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. Así, y eso es lo que me encanta del Evangelio, es que Jesús no me pide nada que Él no haya hecho primero. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el versículo 27, mi querido hermano, del capítulo 2 de Apocalipsis dice, y las regirá o las va a comandar con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Ahora, hay un texto poderoso. Acompáñame, mi hermano, a un texto que me parece que es muy atinado poder dar la referencia. Dice la Biblia, ven conmigo por favor, a las cartas del apóstol Pablo. Yo creo que aquí el Señor nos da también siempre una referencia acorde. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Mira lo que nos dice el Señor. Verso 2 al 3. ¿Ya lo encontró? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2 al 3. Dice allí nuestro Dios, ¿o no sabéis, como que si acaso de pronto no tenemos sentido de qué es lo que va a pasar luego de que el Señor nos lleve con Él? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de ser juzgados, dice aquí, o de juzgar, perdón, cosas muy pequeñas o pequeñeces. Verso 3, mira, ¿o no sabéis que aún qué cosa hemos de juzgar? ¿O qué Dios pondrá bajo nuestra potestad o autoridad? Dice la Biblia, ¿o no sabéis que inclusive hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Luego, la designación dada de Dios para nosotros, hermano, no tiene límites. Cuando Jesús le habla a Tiatira, a la iglesia que ha prevalecido, hermano, de decirle que le va a dar sin autoridad, poder, y que la va a regir con vara de hierro, está hablando de que le va a dar un poder que ellos jamás hubiesen podido tenerla en mente o poderla concebir de que lo habrían de hacer. La máxima autoridad en los tiempos de Tiatira era Roma y el emperador a la cabeza, Diocleciano, Nerón, Augusto César, Tiberio, Calígula. Ellos eran las máximas autoridades, solo como por citar unas cuantas. Ellos regían con vara de hierro. Cuando ellos decían, no me gusta, mátenlo, lo mataban. Y la iglesia era siempre víctima de ellos. Pero el Señor, mi amado, al final habría de mirar el disco. Habría de darle vuelta a la llave. Y ahora, mi amado, quien tomaría la rienda de la humanidad ya no sería el hombre, sino los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios al final no nos pondrá por cola de este mundo, sino por cabeza. Y terminando, dice el Señor, y le daré, verso 28, la estrella de la mañana. Es decir, le daré autoridad sobre la iglesia, porque recuerda que Jesús se presentó delante de Juan como aquel que estaba en medio de los 7 candeleros, los cuales eran las iglesias, y en su mano estaban las 7 estrellas, que eran los ángeles de la iglesia. En pocas palabras les dirá a ustedes, los que permanecen fieles, serán a la larga los que administren la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, para ellos, estaba contaminada. ¿Tú no crees que esta gente no oraba para que cambie el líder, para que cambie la forma de pensar de tanta perversidad, de tanta mala doctrina? Hermano, hay mucha gente, hermano, y parece mentira, hay mucha gente que está congregándose a la verdad en el trono del mismo Satanás. Tienen nombres de iglesia. Usan vestuario como de cristianos. Aún hasta utilizan la Biblia como método de evangelización interna de ellos. Pero lo que sale de sus labios no viene del corazón de Dios, viene del corazón lleno de concupiscencias. Y la respaldan con la Biblia, haciéndole decir algo que Dios nunca ha dicho. Como en algún momento se dijo desde este altar, hermano, yo bien podría escoger 2, 3 versículos y desplumarlos a cada uno de ustedes, haciéndoles exprimir no solamente sus bolsillos, sino sus billeteras. Se me hizo saber algo muy triste en esta semana. Conocí a una familia hace muchos años atrás, antes de ser pastor, pero sí era invitado para predicar en una iglesia. Y me apegué mucho a ciertas familias que manifestaron gratitud por lo que se hacía. Una de esas familias, mi hermano, está aquí, de aquel entonces, está aquí con nosotros, congregándose. Pero otra de ellas, me llevé la triste noticia de que había caído en un lugar donde el pastor les hizo vender su casa. El hombre que formaba parte de este hogar era militar. Ojo, militar. Al término de su jubilación se le llevó la mitad de su jubilación. Su casa, todo íntegramente, su dinero se lo fue a dar al pastor. Lo mandó a vivir al campo y le tiene cosechando las tierras del pastor y se acuesta con una de sus hijas por mujer. La tiene como esclavo. Y de hecho,
esto salió a la luz en medio de la pandemia. No sé si vieron noticias que un pastor había esclavizado, estaba haciendo trata de blancas con las hermanas de la iglesia. No sé si vio las noticias. Una de esas familias es una familia que yo conozco. Yo digo, ¿hasta dónde se puede caer en tanta ignorancia? Mi amado hermano, eso continúa, le cuento. Eso no ha terminado. A este pseudo pastor lo metieron a la cárcel, como tiene dinero y lava dinero, pudo salir así de rápido. Y su negocio sigue funcionando. Y lo que es más triste, sus seguidores siguen siendo sus ovejas. Un día Dios dará su iglesia a verdaderos siervos y siervas de Dios. Usted dirá, es un consuelo, sí, pero también es una gran tristeza, porque cuando esto ocurra será en el reino de Cristo. Pero mientras tanto ellos siguen siendo esclavos de esta doctrina de una mujer llamada Jezabel. Ten cuidado, qué es lo que tú escuchas y qué es lo que tú ves y a dónde te vas a meter. Ten mucho cuidado, porque Dios es celoso, mi amado hermano. Celoso de buenas obras, celoso de un pueblo fiel que le ama y que retiene con verdad lo que Él ha enseñado por medio de las Sagradas Escrituras. No vendas el Evangelio por algo barato, porque a Cristo, mi amado, le salió muy caro el poder tenerte aquí, mi amado, redimido, limpiado, mi amado, y con el alimento que tú necesitas para salir adelante y guardarte, sí, en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón hasta el día que Él venga a redimir. Guarda eso, guarda la salvación con temor y con temor. Aleluya. Mi amado, hasta aquí el mensaje de esta noche. Espero que el Espíritu Santo te haya hablado y te haya desafiado a pelear tu buena batalla para que esa corona pueda ser tuya. Por la fe. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo no agradecerte de la manera y la forma en que tú nos enseñas tu palabra? Ya con esto ha sido analizado los primeros 4 mensajes